Ahí se ve, ¿no? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse a la charla organizada por Cuidar a Nuestros Padres. Hoy vamos a hablar sobre la planificación sucesoria. Esta charla va a durar 1 hora y al final de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Gracias de nuevo por sumarse. Ahí vamos. Soy Clara Dumas y quisiera contarles qué es Cuidar. Es una comunidad de WhatsApp donde compartimos información y experiencias. ¿Qué pueden encontrar? Datos de cuidadoras, enfermeros, residencias, información del CUT, amparos, recomendaciones médicas y sobre todo mucho acompañamiento y apoyo. Todos los días hay una pregunta y hay alguien que tiene una respuesta o un consejo. Es una comunidad muy linda, sigue creciendo, somos ya 480 personas y se maneja de manera muy profesional. Y acá quisiera destacar y agradecer a Susan Borinelli y Eleonora Segura que trabajan conmigo para que esta comunidad siga creciendo. Así que todos aquellos que quieran sumarse los invitamos, porque es muy lindo, digamos, el acompañamiento que se recibe, los consejos y pasar por esta etapa bien acompañado. Quisiera presentarles a Andrés Becarrarela y Bernardita Durrié y agradecerles especialmente a ellos porque los invitamos a dar esta charla, que para nosotros es un tema bien difícil, pero interesante de abordar, porque es muy importante conocer las nociones elementales de las sucesiones para planificar y evitar problemas y conflictos. Hemos visto, de manera imparcial, hemos escuchado como varias personas que por no anticiparse o por no saber cómo tratar este tema, después se generan muchos temas, conflictos personales, familiares, económicos y demás, ¿no? Así que bueno, gracias Andrés y Bernardita, los dejamos comenzar con la charla. Muy bien, bueno, muy buenas tardes. Arrancamos nomás. Simplemente unas breves palabras introductorias cuando Clara me plantea esto, hacer esta iniciativa, y me contaba cuánta gente se sumaba. Me decía que generalmente se sumaba mucha gente, pero que a esta charla particularmente era difícil, que no tenía por ahí demasiada adhesión, porque era un tema complejo, abordar el tema de las sucesiones, y en una charla para personas mayores, bueno, era de alguna manera tener que abordar el tema del final, ¿no? Y yo frente a eso, lo primero que quería decirles es que estamos hablando justamente de planificar. Cuando hablamos de planificar, estamos hablando de planificar hacia el futuro, ¿no? Y fíjense que la gran mayoría de los eventos futuros que ocurrirán en el futuro, la mayoría son contingentes, ¿no? Pueden suceder o no suceder. Por ejemplo, me voy a casar y bueno, algunos se casan, otros no. Me voy a accidentar, algunos tienen un accidente y otros no. Ahora, hay un hecho futuro que es cierto y que es inevitable. Realmente es inevitable, y esto nos afecta a todos los seres humanos. Y ese hecho inevitable es la muerte. Paradójicamente, el ser humano se resiste a incorporar al tema, el suceso de la muerte, como algo que necesariamente va a ocurrir. Será por una cuestión psicológica, por esos ánimos de supervivencia que siempre tendemos a vivir, a vivir, a vivir. Pero realmente es algo que nos va a ocurrir a todos, a los que son más grandes, a los que son más chicos, y puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Con lo cual, esto lo digo simplemente para que no tengamos miedo de hablar de temas que por ahí se vinculan con ese suceso inevitable que todo ser humano va a transitar. Bien, dicho esto, entonces, ¿qué es planificar? Bueno, planificar, como dice, es pensar en la herencia o pensar en la sucesión, es ordenar
el futuro a través de acciones, o un conjunto de acciones que van a tender a evitar conflictos futuros. ¿Sí? Esa es la intención o el plus que tiene el planificar, y en este caso en planificar qué va a pasar con los bienes para cuando no estemos más, por lo menos acá. Ahora vamos a arrancar con pensar en qué pasa si no planificamos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente filmina. ¿Qué pasa si no planificamos? En realidad no pasa nada. ¿Por qué? Porque la ley ya tiene una respuesta y un mecanismo de articulación que se va a desatar después de que no estemos más para determinar qué va a pasar con esos bienes. Esto es lo que se llama la sucesión intestada, donde la ley establece y actúa presumiendo que hubiera querido la persona que ya no está más. A partir de ahora les voy a decir causante, es un tema técnico, pero para hablar de la persona que falleció, la persona que no está, voy a decir causante. ¿Sí? Entonces, si no planifico, en realidad no pasa nada, puedo no planificar, no estoy obligado a planificar, y la ley establece qué es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Entonces tenemos que entrar brevemente en decir más o menos qué es lo que la ley presume o prevé en los casos donde una persona en vida no planificó nada respecto de sus bienes. Acá tenemos que tener en cuenta entonces que la ley establece un orden de prelación de órdenes, que se llaman órdenes sucesorios. Tenemos el orden de los descendientes, que es el primer orden de los ascendientes y orden de los colaterales. Y en el medio está el cónyuge que va a concurrir, puede concurrir o puede estar solo, puede concurrir con ascendientes o descendientes. ¿Qué dice la ley? Dice que una persona, cuando no está más, el causante, y deja bienes, esos bienes los va a recibir. Si tiene descendientes, van a recibirlo los descendientes. Los descendientes es el primer orden, va a excluir a los otros órdenes. O sea que si yo hoy no estoy más, a mí me van a suceder mis hijos y van a excluir a mis padres que también viven, pero porque el orden descendiente es excluyente del orden ascendiente. Si no se entiende algo, por favor, me lo dicen. Si no hay descendientes, van a suceder los ascendientes, si los hay. Si no hay ascendientes, van a suceder los colaterales. ¿Hasta dónde? Hasta el cuarto grado. ¿Qué es el cuarto grado de parentesco? Por ejemplo, es el primo hermano, ¿sí? El primo hermano es un colateral en el cuarto grado. Si yo mañana ya no estoy más y dejo bienes y tengo un primo segundo, ese primo segundo no va a recibir nada directamente. Y si yo lo único que tengo es un primo segundo, no tengo ningún colateral hasta el cuarto grado, esos bienes van a pasar al Estado, que es lo que se llama la herencia vacante. Bien, y después me quedó ahí colgado el cónyuge, ¿sí? El cónyuge puede concurrir tanto con los descendientes como los ascendientes, ¿sí? Y si no hay ascendientes ni descendientes, sucede absolutamente todo el cónyuge. Y después el otro concepto que tenemos que tener es el tema de los grados. Por ejemplo, si yo cuando yo me muero, tengo un hijo y a su vez tengo un nieto, esos dos son parientes en el orden descendente, pero el hijo excluye al nieto porque el hijo está en primer grado, en cambio el nieto está en segundo grado. Entonces, dentro de un mismo orden, en este caso, en el ejemplo que yo les puse, el orden descendiente, el grado próximo excluye al grado ulterior. Bien, esto es con respecto fundamentalmente a los órdenes y los grados
sucesorios. Pasamos un poquito las filminas. Bueno, ahí decía, ¿qué pasa si no planifico? Si no planifico, se va a actuar la ley como está, en los términos, más yo lo expliqué bien sencillo, de esta aplicación de los órdenes y de los grados sucesorios. Vamos a avanzar a otra filmina. ¿Qué ocurre si la ley, si no planifico? Es lo que acabo de decir. Se aplica la ley con los órdenes sucesorios y los grados. Bien, el conviviente, típica pregunta. ¿Hace 20 años, hace 30 años que convivo, ya tiene derechos hereditarios? No. En el derecho argentino, no. ¿Sí? En otras legislaciones se está avanzando y se le está concediendo algunos derechos hereditarios al conviviente. En Argentina eso todavía no ocurre. Haya uno estado 20 años, 30 años, 40 años con una persona, si no se casa, el cónyuge, el conviviente no tiene derechos hereditarios. Sí tiene dos derechos, como dice acá, uno es la compensación económica y otro es el derecho al uso gratuito de la vivienda por 2 años. El tema de la compensación económica no tiene que ver tanto con el derecho sucesorio, pero sí es un derecho que se le otorga al conviviente que con motivo del fallecimiento de su pareja queda en una situación de desequilibrio económico manifiesto, entonces ahí le puede reclamar a los herederos de su pareja que le abonen una compensación económica para, de alguna manera, neutralizar o minorizar ese desequilibrio económico en el que puede quedar el conviviente. Y el otro derecho es el derecho al uso gratuito de la vivienda, que se le atribuye al conviviente de la vivienda, que fue el hogar, el hogar familiar, ¿sí? Y ese derecho al uso gratuito lo tiene por 2 años, ¿sí? Entonces, ese es el único derecho, de alguna manera, que tiene, junto con la compensación económica, con motivo del fallecimiento del causante, de su conviviente. ¿Pasamos la filmina? Bien. Dijimos que uno puede planificar, y ahora vamos a avanzar en la planificación, cómo se puede hacer esa planificación, pero uno no puede hacer lo que quiera en la planificación, no puede planificar sobre su herencia futura como se le cante la gana, ¿sí? Hay un límite que tenemos en el derecho argentino, que seguramente todos oyeron, escucharon hablar, que se llama la legítima. Ojo que hay una porción legítima que es sagrada, que es intocable, que no se puede afectar. Bien, ¿qué significa la porción legítima? Que hay una porción de la herencia de cada persona, cuando deja bienes, que no puede disponer libremente el causante, ¿sí? Esa persona no puede disponer libremente de todo su patrimonio, porque hay una porción legítima que sí o sí van a tener que recibir algunos herederos. ¿Cuáles? Los herederos que se llaman, que seguramente también escucharon, que se llamaban herederos forzosos, todavía se les sigue diciendo herederos forzosos, y ahora más técnicamente se llama herederos legitimarios. ¿Quiénes son esos herederos forzosos o legitimarios? Los descendientes, ascendientes o cónyuge. Cuando yo, si parto de esta vida, tengo descendientes, ascendientes o cónyuge, no puedo o no pude haber dispuesto de mis bienes absolutamente, en el 100%, porque una porción, sí o sí, tiene que quedar para ellos. Esta porción legítima varía según de quién se trate. Si son descendientes, la porción legítima a favor de los descendientes es de 2/3. Si uno es ascendiente, la porción legítima del ascendiente es de 1/2, y si soy cónyuge, también la porción legítima
es de 1/2. Entonces, ¿cómo puedo afectar esa legítima? Y cuando hago un testamento y lego, por ejemplo, más de esa porción disponible a favor de un heredero o a favor de un tercero. Y también puedo afectar esa legítima, esa porción legítima que sí o sí le tiene que quedar a los herederos cuando hago donaciones en vida por un monto que van a superar esa porción legítima. ¿Por qué cuando hago donaciones en vida? Porque las donaciones en vida, como vamos a ver seguidamente, son anticipo de herencia, entonces se computa el valor de esas donaciones al momento del cálculo de la porción legítima. Bien, entonces, ¿cómo se transgrede esa porción legítima? Y por testamento, cuando hago un testamento donde le doy a algún pariente o a cualquier tercero, le doy mucho más de esa porción disponible que tengo. ¿Qué es porción disponible? Es la contracara de la porción legítima. Si yo, por ejemplo, me muero y tengo hijos, la porción legítima de mis hijos es 2/3. Si yo tenía 90.000 pesos, ¿sí? 60.000 pesos sí o sí le tiene que quedar a mis hijos. Y los 30.000, que es la porción disponible, la contracara, que es 1/3, eso yo se lo puedo haber dado en vida a quien quiera, a quien haya querido, o la puedo dar por testamento también a quien yo quiera. ¿Sí? Pasamos la filmina. Bueno, ¿cómo se puede instrumentar? Perfecto. Sí. Listo. Ahora le damos, para cambiar el interlocutor, le damos la bienvenida a Bernardita, que continúa. ¿Cómo están? Buenas. Disculpen por la rapidez, pero como tenemos escaso el tiempo, queremos hacer, por lo menos, decir bastante y bueno, después vendrán preguntas si no se entendió alguna propuesta. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, siguiendo lo que Andrés recién les comentaba sobre esta planificación, los testamentos es un modo de planificar lo que me gustaría que ocurra con respecto a mis bienes, tanto quienes lo reciban y cómo lo reciben. Ahora, nosotros no es un país de cultura de dejar testamento. La otra vez hablaba con una jueza amiga civil y le preguntaba en su juzgado cuántas sucesiones tenía testamentarias. Es decir, que una persona había dejado testamento. Y me decía que era el 10%, que había subido en los últimos años, que antes tenía siempre un 3%, en relación a las sucesiones que llamamos técnicamente intestadas sin testamento. Es decir, tenemos una cultura de no dejar testamentos. Esto es parte también seguramente por no planificar, por el pudor que tal vez nos pueda dar hablar sobre aspectos de la muerte, confrontarlos. Pero bueno, sigue siendo parte del folclore de nuestro país, ¿no? No planificar, y esto se evidencia en la falta de testamentos, que la gente no los prevé. Hay dos tipos, a partir del 2015, de testamentos. Uno que se llama hológrafo. Hológrafo es porque tiene que estar escrito, ¿sí?, de puño y letra de la persona que testa. Se le piden unos requisitos formales que tiene que cumplir, que cuando uno testa, tiene que poner la fecha, siempre escrito de puño y letra, no puedo escribirlo en la computadora, no puedo dejar un video, ¿sí? A pesar de las tecnologías, nuestro código no ha seguido este proceso tan fuerte de cambios con la inteligencia artificial, con los videos, con YouTube. Hoy no es. Si yo dejo claramente cuál es mi voluntad en un mensaje por YouTube, no va a ir. Se va a declarar, no va a poder trascender a los efectos legales. Tengo que además firmarlo. No tiene que ser una firma, mi firma coloquial. Bueno, esos son requisitos solemnes, que si no se dan, ese testamento no va a valer. ¿Dónde lo puedo hacer? Lo puedo hacer en una hoja, en una servilleta, donde yo quiera, ¿sí? No tiene que ser pluma, puede ser una virome, no hay problema. Y no tiene costo este testamento hológrafo, porque yo lo hago en la intimidad, ¿sí? En un momento estoy asustada, tengo una enfermedad, por alguna razón, y decido dejar mi testamento. No necesito frases solemnes, solamente estos requisitos que yo le digo, nada más. Que sea gratuito, perdón,
que sea gratuito no significa que no les recomendamos que consulten a un abogado cuando lo hagan, porque por ahí lo hacen mal, ¿sí? Así que bueno. Esa es una de las desventajas. Ahora vamos a verlas. Después, la otra manera es testamento por acto público, que es por escritura. Es decir, acá sí necesitamos la intervención de un escribano, que ante el escribano yo puedo declarar, yo declaro cuál es mi voluntad, el escribano lo va a trasladar, ¿sí? La va a protocolarizar, la va a trasladar, perdón, en una escritura, con la presencia mínima de 2 testigos. Estas escrituras sí tienen un costo, estoy un poco, qué sé yo, creo que era menos de $100 y creo que sigue siendo lo mismo, es poco. Estas escrituras se inscriben en un registro que los colegios de escribanos locales los registran, registros de actos de última voluntad que están manejados por los colegios de escribanos. Los testamentos por escritura tienen, vamos a ver las ventajas y desventajas. La ventaja del hológrafo es esto que yo les digo, es barato para quien lo hace, porque no necesito la intervención de ningún profesional para trasladar mi voluntad, basta en la intimidad de mi casa en un momento, y después, una de estas características es que es revocable. Yo, si quiero, lo Bernardita, creo que te muteaste. Se mutearon, me parece. sí. Ahí va. Era revocable. Lo tacho y ya no vale, ¿sí? Lo revoco a través rompiéndolo. La gran desventaja que tiene testamento es esta, que puedo yo no asegurarme de que lo van a encontrar o que quien lo encontró no lo va a hacer ver, que se pierda. Las ventajas por escritura es que yo ahí sí me garantizo de que ese testamento, al momento en cuando yo fallezca, va a aparecer, ¿sí? Porque va a estar inscripto en estos registros. Y cuando inicia uno el proceso sucesorio, que en la Argentina es judicial, de la justicia, el juez lo primero que hace, una de las primeras medidas que toma, es que se envíe una comunicación a los registros de última voluntad para que envíen, para saber si esta persona dejó o no un testamento. Entonces yo me garantizo de que ese testamento va a salir a la luz. Y la otra gran ventaja del por escritura es que tengo el asesoramiento de un escribano. Entonces voy a saber que las formalidades van a estar cumplidas. Ojo, otra contra con el hológrafo que no me quiero olvidar, que es barato para quien lo hace, pero es caro, hoy en día es caro para los herederos. Vos si tenés un testamento hológrafo y lo querés hacer valer, lo que está ahí adentro, la justicia te va a pedir un perito calígrafo y un escribano. Y eso tiene costos altos hoy. Es decir, si yo lo hago no voy a tener costo, pero después para mis sucesores va a tener costo. Cosa para meritual. Bueno, esas son las ventajas. Siguiente, Filmina. Otra manera de planificar, estos testamentos es para cuando yo me muera, pero también una manera que yo puedo planificar es cuando yo estoy viva. Estoy vivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo, Bernardita, quiero planificar, tengo una empresa y quiero dividirla o quiero planificar su indivisión, ¿sí? Para que no se la fuente de trabajo de las personas o los ingresos de mi familia no desaparezcan por mi muerte, entonces puedo planificar esto. Principio general es que pactos de herencia no se pueden. ¿Sí? Mientras yo estoy vivo, no puedo pactar con otro, con mis herederos sobre esto. Para Vélez, que era el que inventó el Código Civil, era de mal gusto. Y para el legislador de 2015 sigue siendo de mal gusto hablar yo con mis futuros herederos sobre mi muerte. Pero me da estas excepciones para poder mantener estas unidades económicas, proteger la vivienda, planificar, pero se tienen que dar ciertas características. No es fácil, tienen que estar todos los herederos presentes y prestar su conformidad. Por eso el escenario para que se den estos acuerdos partitivos no siempre se pueden hacer. ¿Seguimos con otra, Filmina? Gracias. En el testamento volvemos, ¿qué contenido? Podemos tener cuestiones no patrimoniales, por ejemplo, determinar, reconocer un hijo, determinar qué se van a hacer con las exegias, también nombrar un tutor si tengo un hijo menor de edad, ¿sí? Todas esas cuestiones no patrimoniales pueden estar
en el testamento. También cuestiones patrimoniales. ¿Querés, Clara? Antes aparece lo de las directivas anticipadas. Esto es un paréntesis. Las directivas anticipadas están legisladas en nuestro Código Civil y Comercial y están reguladas para temas médicos. A diferencia del testamento, yo acá me anticipo a qué quiero que tratamiento médico o cómo lo hagan cuando yo no puedo expresar mi voluntad. Por ejemplo, yo estoy en una situación por un accidente, ¿sí? Estoy en estado vegetal, no puedo expresar mi voluntad, pero yo ya la expresé en estas directivas anticipadas, por escrito. En general, la formalidad es por escritura, aunque la ley no lo dice, pero se estila, se busca un criterio médico, y el límite es que no pueden ser eugenésicas, ¿sí? Tema que está muy en boga hoy, porque sabemos que en Uruguay se autorizó la ley, ¿sí?, de muerte digna, y acá hay proyectos. Pero ese es el límite. Puedo decir qué tratamientos quiero que hagan, y el caso también que yo no pueda expresar y que esté en una situación de incapacidad, también elegir quién quiero que me represente. ¿Sí? Son esas cuestiones médicas nada más. Esto es un paréntesis, pero es para cuando yo estoy vivo. El testamento es para cuando opera cuando yo estoy muerto. Vamos a las cuestiones patrimoniales. ¿Qué más puedo poner en un testamento? En el testamento voy a decir quién quiero que reciba mi herencia y cómo quiero que la reciba, ¿sí? ¿En qué proporciones? Seguimos. Clara, la siguiente. No, la anterior. La anterior, Filmina. Ahí Esa. está. Acá lo que me parece interesante es temas que nos han venido a consultar, ¿sí? La indivisión forzosa. Yo tengo un campo y yo sé que si me muero, mis 5 hijos, si lo reciben, este campo no va a ser productivo, porque no es lo mismo mantener la unidad del campo, ¿sí?, las 1000 hectáreas, que dividirla entre todos, estas unidades económicas. ¿Y qué va a pasar? Se va a perder ingresos, fuentes de trabajo. Entonces la ley previó que uno mismo, el que forjó, por ejemplo, esta unidad económica, plasme en su testamento como un límite de 10 años, que durante esos 10 años, o menos, pero el máximo son 10 años, no se divida. ¿Sí? No se divida. Otras personas también pueden pedir, pero no voy a entrar en detalle porque si no nos vamos a alargar. También la vivienda se puede pedir que no se divida, ¿sí? Otra interesante es la mejora estricta. Esto es una innovación, está en otras. A veces nos vienen a consultar personas que tienen algún hijo o hija con alguna discapacidad, o hijo o hija con alguna discapacidad, y están preocupados de cómo van a vivir estas personas cuando fallezcan. Entonces la ley dice, bueno, como todo hijo, ¿sí?, tiene derecho a una parte legítima, a un límite. Pero como su hijo o hija tiene una discapacidad y no va a estar en la misma situación de igualdad, la ley trató de regular para igualar frente a la desigualdad. No sé si me estoy explicando. Entonces, dice, vos, Bernardita, que tenés un hijo con una cierta discapacidad, podés dejarle un poco más que a los otros hijos, pero mucho más si querés. Incluso irte más allá de esta legítima. Es la única excepción, ¿sí? Es la única excepción, puedo dejarle más. En esto hay un interrogante que también se produce, que no es solamente cuidar a quien tiene esta discapacidad, también tenemos que cuidar a quienes cuidan de esta discapacidad. Entonces podemos decir, bueno, un hijo, una hija que se va a ocupar de su hermano o hermana, ¿sí? Y bueno, esto va a generarle tal vez mayor tiempo en estas tareas de cuidado. Estas tareas de cuidado es un tema que también está muy en boga, que sean también, que tengan un valor económico. Y muchas veces, a través del testamento, vos podés retribuir esta tarea a través de la porción disponible, que como les habló Andrés, ¿sí?, y diciendo, a todos mis hijos yo les voy a dejar lo mismo, pero a esta hija mía, por ejemplo, que va a cuidar de su hermana, le dejo un poco más, ¿sí? Es un recurso más también para poder anticiparme a conflictos, ¿sí?, que muchas personas se pueden proyectar cuando no estén, sobre todo si eran los progenitores los que cuidaban de este hijo o hija con alguna discapacidad. ¿Seguimos? Ahora Sí, bien, 2 cositas más que quedaron pendientes de la planificación. Dentro de las, como decía Bernardita, en principio no se puede anticipar, no se puede
pactar la herencia futura, ¿sí? Cuando hay un establecimiento comercial, por ejemplo, un establecimiento industrial, se pueden hacer indivisiones y también esto de la indivisión que planteaba Bernardita, les quería contar brevemente un caso que es increíble lo que logró hacer el testador. El testador tenía 2 hijos, es un caso real, tenía 2 hijos que se llevaban muy, muy mal, estaban peleados a muerte. Y el testador tenía un patrimonio enorme, enorme, pero era millonario. Entonces dejaba un montón de bienes. Y su desvelo era, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Porque les dejo un montón de patrimonio y se van a sacar los dientes entre mis 2 hijos y es lo peor que me puede pasar a mí, que me voy de este mundo y les dejo un conflicto tremendo. Entonces tuvo una ocurrencia que me pareció maravillosa, que hizo un testamento y dispuso una indivisión forzosa de todo el patrimonio durante 10 años, salvo que se pusieran de acuerdo los 2 hijos, sobre todo cómo distribuirse el patrimonio. ¿Saben cuánto duró llegar a un acuerdo? No más de 3 meses. En 3 meses acordaron todo y pudieron dividir la herencia. Les comento este ejemplo porque es una forma de planificar también, ¿sí? Acá el causante, que estaba muy angustiado con esta situación, dijo: yo quiero hacer algo como para que ellos no sigan en conflicto eterno, y bueno, por lo menos pudieron superar sus enojos, sus rencores, dividiendo la herencia. Por supuesto que por ahí después no se amigaron del todo, pero por lo menos no fue un foco de mayor conflicto. Otro de los casos que es muy interesante para explorar es también de la planificación sucesoria, que también es una excepción a la prohibición de pactar sobre herencias futuras, es la donación, la partición por donación, que es una figura que no se usa mucho acá, pero que puede llegar a ser muy útil, y es donde el causante, porque en vida, perdón, no es el causante, es la persona que tiene todo el patrimonio, lo divide en vida con donaciones, todas, por supuesto, si son bienes registrables, con una escritura, y se reparte entre todos los herederos lo que le corresponde a cada uno. Y esas donaciones, por supuesto que en ese acto de partición por donación tienen que intervenir todos los herederos, ¿sí? Esa es una excepción a esta prohibición de pactar herencias futuras. Bien, quedan 2 cuestiones más de tiempo, creo que andamos dentro del marco horario. Una es, ¿qué pasa? Porque esto ocurre en la práctica, estos casos donde la gente no se casa, ustedes saben que cada vez se casa menos, y donde mantienen una convivencia de muchos años. ¿Cómo evitar, dice acá, que al día siguiente un heredero forzoso, como podría ser un hijo, quiera sacar al conviviente de su padre que acaba de morir, por ejemplo, con quien el hijo no se llevaba bien, seguramente, y uno podría decir, bueno, esta casa que era de mi padre, yo soy el único hijo, me corresponde a mí, entonces tengo que sacar a este conviviente. Bueno, la solución, pasamos a la filmina, ya estaba, yo ya la había anunciado, que era esto de que el conviviente tiene derecho, se llama derecho real de uso, a esa vivienda por 2 años, ¿sí? Eso ya lo había anticipado, pero lo volvemos a repetir acá. Es una solución que por ahí quedó corta, ¿no? Porque 2 años se pasa muy rápido, pero es la única solución que está acá. Y la otra solución que puede dar el conviviente es con el testamento. En el testamento, aunque tenga hijos, ustedes saben que él puede disponer libremente de la porción disponible. O sea, tiene que respetar la legítima, pero con la porción disponible se la puede hacer lo que quiera. Entonces, del patrimonio que tenga el conviviente, en un testamento puede decir, bueno, 1/3, si tengo un hijo, la porción disponible va a ser 1/3, ese tercio se la doy, se la lego a mi conviviente. Y de alguna manera, ahí
el causante también está haciendo una especie de planificación y diciendo esto, por lo menos quiero que vaya para mi conviviente. Pasamos la filmina. Bueno, esto algo Bernardita ya lo dijo, por testamento puedo hacer legados, puedo instituir herederos, puedo legar el uso o legar el usufructo y nada más, ¿eh? Y también puedo, bueno, legados. Sí, cuando hablo del usufructo me estoy refiriendo a la vivienda, también cuando hablo del uso sobre todo, pero el usufructo también puede ser usufructo de acciones, ¿no? Pero bueno, esas son las cuestiones que se pueden hacer por testamento y se pueden mejorar, siempre se pueden hacer mejoras dentro de esa porción disponible que hablábamos, que la ley permite. Bien, y pasamos la filmina entonces, Clara. Creo que había quedado... ya terminó entonces. Bueno. Bien. Estamos dentro de los 40 minutos que nos habían pedido. Impecable, Andrés y Bernardita, gracias, gracias. Súper claro, re interesante. Qué bueno, muchas cosas que yo no sabía. Bueno, así que si hay algunas preguntas... Si quieren hacer preguntas, podemos ir haciéndolas en el chat. Sí, acá ya estoy leyendo una, perdóname, sí. Está bien, Perfecto. perdón, pero una que nos quedó pendiente, que nos habían dicho, esto de la donación en vida. La donación, acá me dicen que Bernie, siempre es en vida, si no, no es donación, ¿sí? Pero la donación en vida, lo que se usa mucho, y sobre todo más ahora, con algunas... con flexibilidad que tuvo las legislaciones en los últimos años, la donación a los hijos, que antes era muy discutido porque eso después podía generar problemas en el futuro. Bueno, eso ya se flexibilizó bastante y ya no hay problema con las donaciones a los hijos. Es una manera de planificar la herencia porque uno va donando a los hijos lo que tiene. El tema es que esas donaciones, como yo les decía al principio, se consideran anticipo de herencia, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que, por ejemplo, si yo tengo 2 hijos y le dono a uno solo, al mayor, le dono 2 inmuebles y después me queda, por ejemplo, cuando me muero me queda solo una casa y yo ya le doné 2 a un hijo, con lo cual eso probablemente hay que ver si no se afectó la legítima, porque como yo les decía al principio, como las donaciones son un anticipo de herencia, si yo no dono en demasía, puedo estar afectando la porción legítima, porque las donaciones se computan a la hora de considerar cuál es la masa del cálculo de la legítima. Entonces, por ejemplo, si yo doné 2 inmuebles en vida que valían 30.000 cada uno, ¿sí? Y después se los dono esos 2 inmuebles, o sea, 60.000, se lo dono a uno solo y después me quedan solamente 30.000, ¿yo cómo calculo la porción legítima? Voy a calcular los 30.000 que me quedan, le voy a sumar lo que doné en vida, o sea, a los 30.000 le sumo 60.000, entonces la masa del cálculo me da 90.000, ¿sí? De esos 90.000 tengo que tomar cuánto es la porción legítima, son 2/3. Entonces 2/3 son 60.000. Si yo ya le doné todo a unos 60.000, le voy a estar afectando probablemente la legítima al otro. En este caso creo que no, puntualmente, porque la porción legítima, bueno, es muy técnico, es muy complicado eso. Pero las donaciones, ojo que se pueden afectar la legítima con las donaciones. Y si afecto la legítima, el heredero afectado después puede hacer un reclamo contra el otro heredero para que le compense, ¿sí? Pero las donaciones en vida son un mecanismo muy usado para ir desprendiéndose de bienes las personas que quieren ir ya dejándolo por anticipado a sus hijos, y si se desprenden de todos los bienes por donaciones, después ya prácticamente no va a haber que hacer ninguna sucesión. Excelente. Acá hay una pregunta más. ¿En el hológrafo se necesita firma de testigos? No. El testamento hológrafo, es por eso les digo, es en la intimidad, para nada. Estos son los requisitos: fecha,
firma y escrito de puño y letra. Y todo en forma hológrafa, ¿no? Nada más. No necesitas testigo, lo haces en la intimidad de tu casa y privacidad. Yo creo que hay dos preguntas sobre las ventajas en lo económico respecto a donar en vida versus la sucesión testamentaria. Sí, a ver, la donación en vida, No digas donaciones. perdón, donación en vida está más, sí, acá me vuelvo a decir, la donación, ¿sí? La donación depende también del inmueble donde está radicado, porque en la provincia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está el impuesto a la transferencia gratuita, que no es menor, con lo cual cuando uno hace una donación sobre un inmueble que está en provincia, tiene que pagar ese impuesto. Si el inmueble está en capital, no lo tiene que pagar. Y si conviene hacer donaciones o sucesión, bueno, todo depende también del patrimonio del que estemos hablando. Y con lo cual decirlo a priori es muy difícil. Eso se evalúa sobre cada caso concreto, ¿sí? Eleonora, hay alguna pregunta más, creo, ¿no? Sí, hay una pregunta sobre si el descendiente recibe una donación, un inmueble del causante, ¿no puede venderlo pasado los 10 años? No, contestarlo. Hoy se puede vender siempre, o sea, siempre se pudo vender, siempre. Lo que pasa que lo que llamábamos un título imperfecto, porque podía ser objeto de estas acciones de reducción que podían hacer caer esta donación. Hoy en día, en el 2020, noviembre del 2020, cuando estábamos en pandemia, se hizo una reforma a la ley actual justamente para asegurar la transmisión de los bienes registrables como los inmuebles, ¿sí? Y evitar que yo vendo este inmueble, baje su precio porque aparezca una donación en el estudio de los títulos, o me digan, no, no te lo voy a comprar porque tengo miedo que el día de mañana aparezca un hijo y me diga que esto afectó a la legítima y caiga. Hoy eso, si alguien lo compra, aunque haga incluso el estudio de títulos, ya no tiene esa sorpresa porque la ley dice que si a pesar de tratarse de lo que se llaman donaciones inoficiosas, porque podrían afectar la legítima de algún heredero forzoso, no va a haber esta acción contra el tercero subadquiriente, contra el que lo compre. Entonces, hoy en día los escribanos están contentísimos. Desde que se hizo esta reforma, las escrituras aumentaron un montón, ¿sí? Y la referencia sobre los 10 años es que a los 10 años desde que te donaron, el título se volvió perfecto. Tampoco se podría hacer ninguna acción para hacer caer estas donaciones. O sea, ya de todos lados se está queriendo hacer prevalecer el principio de seguridad jurídica en la transmisión de estos bienes versus la protección de la legítima. Estos principios que están en tensión, hoy la legislación actual va más encaminada, pareciera, a proteger más el principio de seguridad jurídica. ¿Mm? Buenísimo, gracias. Y acá hay otra más que dice, si el conviviente vive en el domicilio de mi papá fallecido, con un hijo de 20 años, ¿hasta cuánto tiempo tiene derecho de vivir allí y cómo se hace para retirarla del lugar? Bueno. Este es uno de los casos que hablamos. No, bueno, el conviviente, el único derecho que tiene a mantenerse en esa vivienda, si era la vivienda familiar, tiene derecho a permanecer 2 años. Después de ahí puede ser pasible de alguna acción de desalojo. Por más que tenga un hijo de 20 años, el hijo de 20 años es mayor de edad, con lo cual ya es como un adulto prácticamente. Así que no va a tener ninguna oposición válida como para ofrecer o para resistir la acción de ese heredero que quiere volver a recuperar esa vivienda. Y pasaron 2 años, ¿no? Sí, pasaron 2 años. Claro. Desde la muerte del ex conviviente. Súper claro, gracias. Si hubiera menores, sería más complejo el desalojo porque ahí en el proceso de desalojo va a intervenir el asesor de menores o el defensor de menores y va a poner algunos obstáculos, algunas trabas que pueden llegar a dilatar el proceso.
Y acá hay una pregunta relacionada con las anteriores, que es si se firma una unión convivencial, si hay alguna diferencia en estos casos, ¿no? Con el Sí. tema hereditario, No, Sí, porque exacto. porque la inscripción, supongo que se está refiriendo a eso de la unión convivencial en el registro, es a los efectos probatorios. Inscribirlo no es como el matrimonio, no nace un título, un estado civil. Yo puedo no haberme inscrito, igual estar en unión convivencial. Es por un tema de tiempo y proyecto de vida en común. Pasaron 2 años desde este proyecto de vida en común y ya tengo un estatus de unión convivencial que me reconocen derechos. Y en estos derechos están estos efectos de la compensación económica y la atribución de la vivienda por 2 años. por 2 años. Pero no, la inscripción registrar en este tema no cambia modifica nada. Acá tenemos alguna pregunta. ¿Qué diferencia hay entre las leyes de Cava y de provincia con respecto a las Sí, sucesiones? no hay prácticamente diferencia Ah. en el tema de derecho De fondo, no. Código Civil de fondo, no. Sí, por ejemplo, en lo que es el impuesto a la transferencia, que en provincia está y en capital no. Perfecto, acá estamos contestando las preguntas que fueron enviadas cuando se inscribieron. Gestionar un poder para tramitar legales como eventos de sucesiones, diferencia entre declaratoria, bueno, esto ya lo conversamos. Sí, esa pregunta del poder no entendimos qué quiso, qué Ok. se quiere plantear ahí. ¿Cómo? Clara, puedes preguntar una acá que preguntan Dale, esto, si perfecto. en caso de que los padres hagan la donación en vida de su casa a sus hijos y después deciden querer venderla, ¿cómo se No. instrumenta eso? Sí, No. Cuando vos donás algo, ya está. ya transmitiste el bien y te aceptaron la donación, se transmitió. Ya no forma parte de tu dominio. Solo la revocación de la donación. Para hacer caer una donación tienes que estar dentro de unas causales de revocación de la donación, que es por sentencia judicial, con lo cual es un juicio. Todos los problemas que te quisiste evitar los vas a traer. Cuando vos transmitís, te puedes quedar el usufructo, que te va a permitir usarlo y alquilarlo, pero no venderlo, ni hipotecarlo, ni ese tipo de actos de disposición. La donación transmite el dominio, ya está. Yo lo doné a mis hijos, es de mis hijos, ¿sí? Como decía Bernie, si puede haber una revocación, está previsto la revocación de la donación en ciertos supuestos, por ejemplo, en caso de maltrato al donante, pero bueno, eso requiere de un juicio donde el donatario va a estar litigando contra el donante, que es un gran conflicto, ¿no? Clara, vamos a tus preguntas. Dale, gracias. ¿Qué se aconseja para efectuar la venta de una propiedad perteneciente en parte a una persona con deterioro cognitivo que en privado y en calma desea hacerlo, pero no se sabe, digamos, cómo va a reaccionar, ¿no? ¿Cuál va a ser su comportamiento al momento del acto? Porque es impredecible. No entendí la pregunta. Digamos, Me resulta un poco confusa, pero... Sí, perdón. Digamos, tengo por ahí una persona, o sea, el padre que tiene un deterioro cognitivo, ¿sí? Y tiene que hacer la venta de una propiedad. Sí, pero si tiene un deterioro cognitivo, va a ser difícil que pueda hacer una venta porque el escribano lo primero que va a cerciorarse es que esté dentro de su plena capacidad. Claro. Con lo cual, ahí ya va a tener un problema de poder materializar esa venta. Claro. Entonces ahí es, ¿qué es lo que se hace? Digamos, el padre tiene que darle un poder al hijo para poder vender la casa. No. A ver, el deterioro cognitivo, las personas somos capaces de derecho y de ejercer esos derechos. Vos nacés así, hay determinadas personas, por ejemplo, las personas por nacer, las personas menores de edad, o personas que a través de un juicio están restringidas su capacidad. Pero si no somos capaces de poder vender algo, que soy titular, y no necesito a nadie que me represente. Puede ocurrir, ¿sí? Y esto pasa, que alguna persona tenga un deterioro cognitivo y que no esté comprendiendo, no tenga el discernimiento, la comprensión del acto que está haciendo y sus efectos. Pero se presume que yo soy capaz. Entonces puede ser, y ha pasado y se discute muchas veces, incluso hasta con los testamentos, que fallece la persona y un hijo se entera de que esa casa se la donó, ¿sí?,
a su novia o a su conviviente. Y estos hijos, por ejemplo, de una unión anterior. Entonces dicen, no, mi padre no tenía capacidad, no tenía el discernimiento, perdón, capacidad y discernimiento son dos conceptos distintos, pero no estaba en condiciones de poder haber hecho esta transmisión. Para poder hacer caer esa donación hay que iniciar un juicio de nulidad. Entonces, si vos sabés que esa persona no está en condiciones de poder hacer este juicio, podría quedar dentro de una sospecha después que se haga y hacer caer esa donación, esa venta, perdón, o donación, lo que fuera, un acto de disposición, posteriormente con un juicio, si era notorio, si en ese momento se nombran peritos y demás. Si la persona tiene una notoria... Claro, ese es el problema. A veces no es tan fácil poder deducirlo, no somos médicos cuando estamos haciendo la compraventa o la donación, son temas muy grises, ¿sí? Donde hay que ir con mucha precaución. Pero los escribanos se cuidan de eso, Sí, porque los justamente escribanos se cuidan. por más que, como dice Bernardita, se presume nuestra capacidad, un escribano, si ve que hay un deterioro cognitivo y va a autorizar esa venta, después tiene que saber que después puede haber un planteo de que caiga esa venta por nula, por falta de discernimiento, y ese juicio también va a ser contra el escribano. Por eso yo decía, si hay un deterioro cognitivo que es más o menos ostensible, probablemente el escribano diga, no, discúlpenme, pero acá tienen que restringirle la capacidad a esta persona para que sea autorizada la venta a través de un apoyo, a través de bueno, antes se decía curador, ahora se dice a través de un apoyo, con autorización del juez. Perfecto. Supuestamente, digamos, esta persona, digamos, está con interés de vender la casa, pero bueno, se entendió perfecto. Si hay dudas, y lo mejor para él es la venta, y hay dudas sobre su capacidad, se podría iniciar un juicio de restricción, pero lo determina decidiendo un juez y nombra apoyos y demás, o sea, un sistema de apoyos y demás, si hay fuertes dudas y sospechas, pero el principio es que soy capaz. Entonces, ¿no puede hacer la donación, digamos, si la persona tiene deterioro cognitivo? ¿No Bueno, puede hacer la donación a los hijos? Bueno, volvemos a... Son interrogantes. Claro, todo depende, sí. Claro, no es tan matemático. Lineal, claro. No es Sí. matemática ni lineal. No, tal cual. Está bien, está bien. Perdón, en el caso que están planteando, si los hijos están presentes en el acto de la venta o la donación y todos firman ante escribano que están de acuerdo, ¿también puede ser revocable a futuro por este deterioro cognitivo? Al estar los herederos forzosos presentes, ¿no se hace efectivo, digamos? No, porque el tema de la falta de discernimiento es un tema que se verifica allí. Tendría que ser algo que pudiera defraudar los derechos o perjudicar a esa persona, ¿sí? No se declararía la nulidad por la nulidad misma, no es un caso de nulidad absoluta, es un caso de nulidad relativa. Hay que ver a quién está afectando, ¿sí? Y por qué. Es común también este escenario que usted está planteando de que para evitar estas nulidades de quien debiera recibir este bien, todos prestan su consentimiento. Es común este escenario, los pone en una mejor situación porque hay una teoría que se llama de los actos propios, después no puedo hacer caer algo que en ese momento, porque a mí me perjudica y en ese momento no. Pero no es, si estamos en una situación de una persona que quiere vender algo y está en un deterioro cognitivo resultando evidente, es por el beneficio de esa persona, por proteger a esa persona que le harías caer, no por los futuros herederos. No sé si me explico. ¿Sí? A quien mirás es a la persona que está vendiendo, que se está despojando de un bien. O donando. O donando, pero se está despojando de un bien, y este bien iría en contra de sus propios intereses. Ese es el problema. Y si hubiera estado con todas sus capacidades, ¿lo hubiera hecho? ¿Fue autónomo? ¿Fue libre al hacerlo? Claro.
Excelente, muy interesante, muchas Clara, gracias. Hay un montón de preguntas. Un Sí. montón. ¿Podemos agregar esta última que pregunta? Sí, ¿Heredan los a ver, hijos? el tiempo, No, ya estamos. ya creo que Por ejemplo, son las ¿heredan 8. los La última. hijos Un las ratito deudas más, de sus así padres? La última, dale, Se gracias. escuchó, Andrés y Bernie, si heredan los hijos las deudas de sus padres, hay una pregunta. Sí, Está bien, bueno, estábamos esperando. Buena la pregunta. ahí en principio, a ver, No, lo que uno transmite es activos y pasivos, ¿sí? Entonces, el tema es que los herederos van a responder las deudas con los bienes recibidos, no con sus propios bienes. Salvo, Bueno, hay excepciones. salvo que me porte mal. Salvo que sea un heredero que me esté portando mal. Es lo que, ¿Cómo me porto mal? A ver, Bueno, a través de un juicio, ¿no? Todo es juicio, nada es mostrando. Me porto mal porque estoy sacando bienes, ¿sí? Para defraudar derechos de acreedores. Entonces los acreedores me intiman a presentar un inventario y yo oculto cosas, y si esto se demuestra en un juicio, podría llegar a responsabilidad hasta con mis propios bienes. Si también quiero defraudar derechos de mis otros coherederos, ¿sí? Y empiezo a sacar cosas, o aumento el pasivo para quedarme yo con más cosas, y esto se llegara a demostrar, que es un juicio, ¿no? Podría también este principio que rige que los herederos no somos responsables de las deudas del No, causante con nuestros con bienes. nuestros bienes, ¿sí? pero sí con los bienes del causante. Y acá tiene que grabarse algo. En la sucesión, lo primero que con el patrimonio del causante, lo primero que hay que hacer es pagar las deudas. Con el patrimonio del causante. ¿Sí? Entonces, a la pregunta, la respuesta es: los herederos, las deudas se transmiten, pero tienen que pagarlas con los bienes del causante. Salvo excepciones, como dijo Bernie, cuando el heredero se porta mal, se lo puede obligar a responder con su propio patrimonio. Y otra razón, que en realidad no es que respondes con tu propio patrimonio porque te portaste mal, sino porque, por ejemplo, bueno, hicimos la sucesión y vendimos el inmueble, ¿sí? De la calle Carabobo. Y resulta que había un acreedor que tenía su deuda vigente, pero no lo embargó. Bueno, y lo vendió. Pero la deuda sigue. Entonces, podría decirme, a ver, la plata que vos obtuviste, dame para cubrir esta deuda, ¿sí? Y, no, pero ya me la gasté. Y bueno, la vas a tener que reponer, ¿sí? Bueno, porque recibió ese dinero. Porque del recibió, por causante. eso, no es que me porté mal, no está mal. No había un embargo, yo podía hacerlo, pero si existe una deuda vigente, no prescribió, el acreedor va a poder ir contra mis bienes para cobrarse ese crédito que debió habérselo cobrado con los fondos, ¿sí? O con el bien que es del deudor, que era la persona que murió. Genial. bien. Acá ¿Tiempo tenemos- del proceso sucesorio? Pregunta alguien. Dependerá también, me imagino. Bueno, Bueno, proceso hay- sucesorio. Hay dos cosas que quiero que entiendan. La sucesión ocurre, por ejemplo, Luis se muere el 1/3/2019 a las 20:15, ahí tenemos sucesión. Eso es sucesión. En ese momento, no hay intervalo de tiempo. El proceso sucesorio es cuando yo recurro a la justicia, porque el proceso sucesorio argentino es judicial. ¿Siempre tengo que recurrir a la justicia? ¿Siempre tengo que iniciar el proceso sucesorio cuando fallece alguien? No, no siempre. Depende de lo que reciba y quién reciba. ¿Sí? Si son los hijos, y por ejemplo, mi patrimonio son unos cuadros valiosísimos, no son bienes registrables, la ley no me va a pedir un proceso judicial. Y los hijos lo reciben de pleno derecho. O, por ejemplo, pero si se tratan de bienes registrables, ahí sí voy a tener que iniciar el proceso sucesorio, ¿sí? Si son los que los reciben son sobrinos, sí voy a tener que iniciar un proceso sucesorio. Si hay un testamento, sí voy a tener que hacer un proceso sucesorio. En principio, la ley lo que quiso es que los parientes más próximos, que son los hijos, ¿sí? O también, bueno, los ascendientes, no tengan que iniciar siempre un proceso sucesorio, dependiendo de los bienes que reciben. Pero en la práctica no se está pasando, que por ejemplo hay fondos depositados en un banco, no son bienes registrables. La ley dice, los bienes registrables sí tenés que iniciar necesariamente el proceso sucesorio.
los bancos nos piden la declaratoria de herederos, con lo cual nos están pidiendo el proceso sucesorio. Problemas con ARCA, ¿sí? ARCA, la ex AFIP. El causante, el que se murió, tenía un quit, se da de baja. Uy, para renovar ese quit porque esa persona cobraba alquileres y cobraba cosas. ¿Y qué me pide AFIP? Me pide la designación de un administrador judicial. Bueno, entonces ahí también tengo que iniciar el proceso sucesorio. A veces nos podemos anticipar a eso y arreglarlo, pero muchas veces no llegamos a hacerlo, porque se le cayó el piano, esa persona no pensaba morirse y tenemos que iniciar el proceso judicial. ¿Sí? Genial, excelente. Última pregunta y ya estamos. Y acá esta es un poquito más, digamos, para terminar, un poco más difícil, ¿no? ¿Cómo se hace para tocar este tema con los padres y hermanos sin que haya conflicto familiar? Bueno, a ver, eso depende. Es muy amplia la pregunta. No, es muy amplia la pero pregunta. Bueno, por ahí tiene algún consejo. A ver, los temas que no. Cuando uno patea y no habla los temas que están y que merecen charlarse, después genera más conflicto. Entonces, yo vuelvo a lo que les decía al principio. La muerte nos atraviesa a todos y nos va a atravesar a todos, aunque nos guste o no nos guste. Entonces, hay temas que hay que conversarlos. Todo depende de cómo es el funcionamiento de cada familia, ¿no? Hay familias donde todos se llevan bárbaro y se puede hablar de cualquier tema, otros no. Pero bueno, cuando hay familias donde hay temas que son tabú, ahí no hay mucho que decir. No hay mucho que decir. Y bueno, no se hablará y después que se arreglen en el futuro. Pero generalmente cuando hay problemas que son tabú en la familia, después va a haber problemas. Seguro que va a haber problemas. Por eso, bueno, el tema de cuidar a nuestros padres y cuidar los vínculos, creo que es la esencia de la vida nuestra, es cuidar los vínculos y tener vínculos sanos. Eso es lo más trascendental, porque si yo construyo vínculos sanos con mis hijos, con mi pareja, con mi esposa, con mis hermanos, es la mejor manera de evitar conflictos con el prójimo, con el vecino. Es la clave de la convivencia sana y pacífica, ¿no? Pero bueno, por ahí esta respuesta no es tanto jurídica, sino hay que hablarlo. Pero es necesario. necesario. Hay que hablarlo y no pasa nada. Es un tema que está bueno que se hable. Excelente. Un millón de gracias, Andrés. Gracias, Bernardita. Un lujo este espacio que nos dieron, nos regalaron. Esta sesión quedará grabada, así que la podemos compartir. Y bueno, quedemos en contacto. Ahí les pasamos los datos de Andrés, de la página, digamos, de Andrés y de Bernardita, así que si quieren los pueden contactar por ahí. Si no, también nos pueden mandar algún mensaje y también les pasamos el contacto para que puedan seguir conversando con ellos. Bárbaro, y a disposición para lo que precisen, con todo gusto. Bueno, que descansen todos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.